Pode Perdão? salvar ali, né? Para mim não dá para marcar assistência. ¿No? A assistência tá para daqui 1 hora só. Às 5 horas. Ah, cierto, cierto. Marquen al finalizar. Sí. Porque está configurado con la conferencia anterior. Ya, tienen razón. Bueno, vamos a comenzar. ¿Tienen alguna duda al respecto? Professor, boa tarde. Posso perguntar uma coisa? Sí, adelante. Sobre os mecanismos de pressão. A gente tem um mecanismo que é dos baroreceptores, tá? Certo? Sí. E tem o mecanismo da renina, angiotensina 1, angiotensina 2, certo? Esses mecanismos funcionam tudo juntos, separado? Em que momento é um, em que momento é outro? Virou uma confusão na cabeça. No, no trabajan por separado. Realmente es dinámico, ¿verdad? Vamos a tener que los cambios bruscos de presión son ajustados por los varoreceptores. ¿Ya? Ellos detectan esos cambios bruscos de presión y envían un impulso a nivel del centro, a nivel del bulbo raquídeo, zona de protuberancia, a nivel en donde estaría ubicado el centro vasomotor. Y ajustan la presión sanguínea en base a los cambios bruscos. Por eso tenemos que hacer un ajuste rápido de la presión sanguínea por los cambios de presión, ¿ya? Y ellos son los encargados de generar o regular los cambios de presión que se van dando ante cambio de postura, de cúbito supino a bipedestación, ¿ya? O durante una actividad física, ¿sí? Todos esos cambios ellos los ajustan rápidamente, pero hacen un ajuste rápido y tiene cierta limitación. Ahora, el ajuste a largo plazo de la presión arterial que es dado por el riñón funciona más bien de otra forma. Primeramente, el sistema renina-angiotensina-aldosterona no tienen un sensor como el varoreceptor. ¿Por qué? Porque el varoreceptor es una terminación nerviosa de tipo mecanoreceptor que es libre, ¿ya? Entonces son fibras nerviosas esparcidas. Y cuando estas fibras nerviosas se estiran, ellos aumentan su impulso porque al estirarse aumenta la permeabilidad al sodio. ¿Y cuando se van a estirar? Cuando aumenta la presión, ¿ya? Y en ese punto aumentan los potenciales de acción. Si está mandando más potenciales de acción al centro vasomotor, lo está inhibiendo. Cae el tono simpático. Y de esa forma, la presión que está elevada baja, ¿ya? Una regulación rápida. Cuando estos mecanorreceptores dejan de estirarse y quedan flojitos, disminuye la permeabilidad del sodio. Eso significa que la presión está cayendo, ¿ya? En ese punto, los impulsos disminuyen hasta el centro vasomotor. Como está disminuyendo la frecuencia de los impulsos, ya no se está inhibiendo mucho el centro vasomotor y aumentan los impulsos simpáticos, ¿ya? Para tratar de aumentar la presión. Regulación rápida. Lo hacen de esa forma, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa a nivel a largo plazo? A largo plazo, a nivel renal, nosotros tenemos que... Va a enfriar. A largo plazo nosotros tenemos otro tipo de sensor. El otro sensor funciona de esta manera. El glomérulo renal filtra el líquido que va pasando, que es sangre, ¿verdad? Ese filtrado va a la cápsula de Bowman, va a descender por la porción proximal del tubo descendente, porción descendente del asa de Helen fina, porción ascendente asa de Helen fina, porción del túbulo distal. En esa parte de la porción del túbulo distal tenemos que se encuentra un sensor de flujo de cloruro de sodio. ¿Ya? Ok, entonces detecta flujo de sodio. ¿Ya? Ahora vamos a las presiones. Si hay un aumento de la presión sanguínea, va a haber un mayor flujo a nivel de glomérulo, mayor filtrado glomerular, mayor flujo de cloruro de sodio. ¿Ya? En ese punto,
la mácula densa detecta eso y no estimula nada. Pero cuando cae la presión sanguínea, cae el flujo sanguíneo a nivel del glomérulo, cae el filtrado glomerular y cae el flujo de cloruro de sodio a nivel de la mácula densa. Cuando cae ese flujo de cloruro de sodio, la mácula densa estimula a las células justaglomerulares a liberar renina. ¿Ya? Y la renina es una enzima. ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a actuar sobre una proteína que es producida por el hígado. ¿Cuál es la proteína? Ahí tenemos que se va a activar el angiotensinógeno. Y la renina, angiotensinógeno, renina, angiotensina 1. ¿Ya? Ahí ya tenemos una sustancia vasoactiva débil que necesita de vuelta ser escindida de unos cuantos aminoácidos para que sea fuertemente activa. Y eso lo va a hacer, ya se va a transportar por la sangre, va a ir al pulmón. A nivel del pulmón hay una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina. Esa enzima va a escindir una parte de la angiotensina 1 y se va a convertir en angiotensina 2. Ese sí es un potente vasoactivo. Y en esa forma va a tratar de elevar la presión sanguínea. ¿Cómo se da la regulación? Aumenta flujo sanguíneo, cae flujo sanguíneo. ¿Ya? ¿Por qué? Eso consecuentemente me aumenta flujo cloruro de sodio o cae flujo cloruro de sodio. Entonces, si me aumenta flujo cloruro de sodio, disminuye la angiotensina 2. Por todo ese proceso, por cierto, ¿verdad? Toda esa cadena. Disminuye el flujo cloruro de sodio, me aumenta la angiotensina. Y de esa forma se va ajustando la presión sanguínea. ¿Ya? Es un potente vasoconstrictor. Si me aumenta, aumenta la vasoconstricción. Si me disminuye, disminuye la vasoconstricción. ¿Ya? Pero no solo actúa de esa forma, también va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal para estimular la liberación de aldosterona. ¿Ya? Si bien hay otra forma de estímulo para la liberación de aldosterona, es una de ellas. Y cuando se libera aldosterona, se empieza a retener sodio. Entonces, si me cae la presión sanguínea, cae el flujo de cloruro de sodio, de esa forma, entonces se libera más renina, angiotensina, aldosterona. Vasoacción, se retiene sodio. ¿Ya? Si hay un aumento de la presión sanguínea, hay un buen flujo, hay mayor flujo de cloruro de sodio, menos estímulo en la mácula densa a las células justaglomerulares, menos renina, menos sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se retiene menos sodio, se excreta más sodio. ¿Verdad? Ese es un mecanismo, porque hay otro, que es de la hormona antidiurética, ¿sí? Mas esse mecanismo é patológico quando você fala a longo prazo? Porque o primeiro dos barareceptores é a atividade física, quando você levanta rápido, e nesse mecanismo, quando é patológico ou não? Em situações normais, a longo prazo, não tem como, né? Tem que ser patológico, não? Si es una regulación a largo plazo, pero es Tem una como dar um situación, exemplo? es una regulación a largo plazo. Se puede revertir, porque las sustancias vasoactivas van a actuar momentáneamente y a largo plazo hablamos de horas, 24, 48, 72 horas. ¿Ya? Estamos hablando ahí de largo plazo. Entonces, si en ese momento la presión se vuelve a normalizar, bueno, todo ese sistema vuelve a ajustarse. Pero si ese proceso se alarga por un largo periodo de tiempo, se activan ya los mecanismos adaptativos. Ya los vasoreceptores se adaptan a esa nueva presión y también el sensor, que sería la mácula densa, lo que me detecta el flujo cloruro de sodio, también termina adaptándose. ¿Bien? Entonces se da un proceso de adaptación. Y ahí sí aparece la hipertensión crónica. ¿Ya? O sea, a largo Esse, plazo hablamos, a corto plazo hablamos de minutos, correcciones rápidas que hacen los vasoreceptores junto con el centro vasoactivo, ¿verdad? Pero a largo plazo hablamos de horas y días, Então, ¿verdad? mas tem como dar um exemplo de quando é esse dias, em que situação ocorre isso? Isso que eu queria entender. Que nem você deu o exemplo do primeiro caso, que é em atividade física, etc. e tal. E nesse a longo prazo, tem um exemplo para clarear melhor? Digamos que o professor te atropela com um carro e você começa a sangrar. Aí você matou. Ah, não, não vou te matar mais. Estou dando de exemplo. Você pediu um exemplo. Aí acabou o sistema, doutor. Você me matou? Vamos trocar o exemplo, então. o professor tem um tiro, você tem uma hemorragia. Que isso? Tá com hemorragia. Você deu um tiro no joelho, tá?
Tá. Bueno, ese ejemplo, por decirte, una hemorragia es un ejemplo de regulación a largo plazo, ¿verdad? Que va a durar horas dependiendo del cuadro. Pero si es una persona que se lesionó, bueno, ahora tenemos hospitales, ¿verdad? Tenemos centros complejos para mantener viva a la persona. Pero imaginemos hipotéticamente que una persona se lesionó en una selva, ¿verdad? Se lesionó en una selva y está teniendo una hemorragia pequeña, pero está la hemorragia, ¿ya? Si bien se van a activar todo el sistema de... oh, el nombre no me viene. Sistema renina, angiotensina, aldosterona? Vos ayuda con sistema de hemostasia. Ahí está. Se va a activar el sistema de hemostasia, que es uno que indirectamente también trabaja para mantener la presión, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ahí va a actuar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, junto con los vasoreceptores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona está lesionada, hace días que está en la selva y está viva gracias a ese sistema. Si no, no estaría viva. Más de 3, 4 días no estaría viva. Siempre y cuando no haya una infección, no haya un shock séptico, obviamente, ¿verdad? Está lesionado en la selva. Hoy día es rápido porque alguien se lesiona, hospital, ¿ya? Terapia intensiva si se necesita, ¿verdad? Solucionamos, ok. Pero esto es un mecanismo biológico de años de evolución, ¿verdad? Años de evolución. Y anteriormente no había la modernidad que tenemos hoy en el sistema de salud. Entonces, ¿qué pasa? Anteriormente nos lesionábamos y el que nos mantenía vivo era el sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿verdad? Por un lado. Por el otro lado, el sistema renina-angiotensina aldosterona también en un cuadro de deshidratación importante porque se perdió mucha volemia por sudor, no por orina, porque la orina, la antidiurética enseguida lo va a retener, pero por sudor no se puede regular. Por el sudor no se puede regular, se sigue perdiendo. Respiración, sudor, ¿verdad? Entonces, el que ayuda a mantenernos vivos cuando estamos perdidos en un desierto, sistema renina, angiotensina, aldosterona, para evitar la hipotensión. Son mecanismos a largo plazo, ¿ya? Pues los vasoreceptores lo van a hacer con cambio de postura, pero a largo plazo, en esas situaciones, lo hace el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Já não te atropelo mais com o carro. Graças, doutor. Ô, doutor, nessa situação, e aproveitando a pergunta do Rinaldo, numa situação fisiológica, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele trabalha mais com hipotensão do que com hipertensão, porque ele faz o aumento da pressão arterial, né, por retenção hídrica e de sódio. A largo plazo, me decís. Digamos assim, o intuito, a consequência da ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona é a elevação da pressão. Sim. Então, ele se ativa em casos onde a pressão cai. Então, você precisa de um aumento de pressão. Não. Uma parte para aplicar. La fisiología en el organismo es dinámico. No, sí. No es un interruptor como la luz que aprendemos y apagamos. No. Siempre está el sistema renina, angiotensina, aldosterona. O sea, está activo siempre, ¿verdad? Solo que hace, dependiendo de la situación, un up, un down, up, down, up, down. Y se va ajustando eso, ¿tá? Y dependiendo de qué y del flujo que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, constantemente lo que hace es, si empieza a haber una deshidratación importante, hay una hipotensión, lo que va a suceder es, bueno, aumentar obviamente ese sistema para aumentar la presión y evitar hipotensión. Pero si hay excesiva volemia, y esa excesiva volemia no se está pudiendo eliminar por algo motivo, porque tomamos mucha agua o se nos hidrató de más, ¿qué pasa? El sistema renina, angiotensina, aldosterona va a ser down, va a disminuir, ¿verdad? Hasta que se pueda eliminar ese líquido, ese exceso de volemia. Después va a volver a lo normal. Cuando se va eliminando ese exceso de volemia, vuelve a ciertos niveles, ¿verdad? Por eso hay rangos, ¿verdad? No es que está apagado o está prendido, no. Es un sistema de regulación en base a su mecanismo, ¿no? Entonces, es casi como una balanza. Cuando hay un cambio de volemia, él va a actuar dependiendo de ese cambio. ¿Por qué? Porque él actúa justamente, ¿qué nosotros estudiamos? Estudiamos fisiología. Y en fisiología, ¿qué es lo que estamos estudiando? Los mecanismos de regulación. ¿De qué? De la presión arterial. Entonces, siempre va a haber
el que me va a activar el sistema de retroalimentación negativa. ¿Quién es el que me activa el sistema y cómo actúa el sistema? ¿Verdad? ¿En base a qué se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona? En base al flujo de cloruro de sodio. Esa es la respuesta exacta. ¿Ya? ¿Y de qué depende ese flujo de cloruro de sodio? De la presión sanguínea. ¿Por qué? Porque directamente la presión sanguínea es lo que va a determinar cuánto va a ser el filtrado glomerular. A mayor flujo de sangre y presión, mayor filtrado glomerular. A menor presión, menor filtrado glomerular. Consecuentemente, mayor flujo de cloruro de sodio o menor flujo de cloruro de sodio. Entonces, ese sistema se regula directamente por el flujo de cloruro de sodio, pero indirectamente por la presión sanguínea. ¿Ya? Entonces, si me aumenta la presión sanguínea, él va a darse esa regulación. ¿Ya? Dependiendo de eso. Lo mismo hace los vasoreceptores. Aproveitando que o doutor falou dos baroreceptores, o doutor tinha falado na outra aula que os baroreceptores eles se adaptam quando tem uma mudança crônica na pressão, eles se adaptam a essa nova pressão. Sim. E o Guyton, ele diz que o sistema de controle de pressão arterial pelo rim, o rim volume, ele é praticamente, ele usa um termo que agora me fugiu, mas é como se fosse um sistema inesgotável de controle dessa pressão, como se ele não se adaptasse a essa nova pressão. Sim. Num caso, então, de hipertensão arterial sistêmica, que é uma elevação crônica da pressão arterial, se não ocorre essa adaptação nervosa, como acontece nos baroreceptores, essa adaptação renal ela se dá como? É por lesão do rim a longo prazo? Esse aumento de pressão gera uma lesão renal, que gera uma disfunção na taxa de filtração, que consequentemente leva ao aumento da pressão arterial? Como que isso funciona? El mecanismo adaptativo del riñón se da a nivel de las arteriolas aferente y eferente. A ese nivel se va a dar el mecanismo adaptativo. ¿Ya? Se da un mecanismo adaptativo, solo que es a mayor plazo. Es inagotable la regulación que lo puede hacer, obviamente sí. Pero a muy largo plazo también termina sufriendo un mecanismo adaptativo. ¿Por qué? Porque la mácula densa, como le digo, depende del flujo de cloruro de sodio, que indirectamente de la presión. Pero recuérdense que la presión está determinada por el diámetro de la arteria, en parte. ¿Sí? Y ahí tenemos dos arterias, aferente y eferente. ¿Ya? Si yo abro la aferente y cierro la eferente, la presión va a aumentar a nivel del glomérulo. ¿Ya? Si disminuyo la aferente y abro la eferente, la presión va a caer a nivel del glomérulo. ¿Ya? Y el riñón ajusta estas dos arterias para controlar la presión a nivel del glomérulo. ¿Ya? Obviamente, si la presión es excesiva, se lesiona el glomérulo. ¿Ya? Por eso justamente una hipertensión crónica no controlada a largo plazo, el riesgo muy elevado es de enfermedades cerebrovasculares por las lesiones que se dan a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales, enfermedades cardíacas o cardiovasculares por la remodelación cardíaca que se da y también a nivel coronario, y enfermedad renal, que es insuficiencia renal crónica hipertensiva, justamente porque se lesionan los glomérulos, ¿verdad? Entonces, los vasoreceptores sí se adaptan mucho más rápido. ¿Por qué? Imagínate una persona que está con 200 milímetros de mercurio de presión, ¿ya? Sentado. Y al pararse, de golpe, hay un cambio brusco de presión, ¿ya? De 200 va a 222. Entonces, él se da esa adaptación en alta, ¿ya? Porque imagínate que esté en 200 sentado y al pararse sigue 200. Ese cambio de flujo, si bien no va a hacer que se desmaye, va a haber un flujo interrumpido del cerebro, en parte. No totalmente, pero va a haber. ¿Ya? Entonces ellos se adaptan un poco más fácilmente a esos cambios de presiones en nuestro organismo. ¿Ya? El riñón es un poco más largoplacista. Depende de algunos factores para que se dé ese mecanismo de adaptación. Si la hipertensión es muy larga, se adapta. En el Guyton había un gráfico de adaptación a largo plazo que sufre el riñón. No me acuerdo cuánto tiempo es. Si alguien lo vio, me repite, por favor, así me acuerdo. Pero hay cierto tiempo determinado para que se dé el fenómeno de adaptación a nivel renal. Então, eu posso, a grosso modo, dizer que a hipertensão ela é uma doença fundamentalmente renal também. ¿Cómo? Perdón. Eu posso dizer, a grosso modo, que a hipertensão arterial é uma doença de fundo renal também.
Eu não vou ter hipertensão sem ter uma disfunção renal, ainda que seja imperceptível, mas eu tenho um comprometimento renal. Porque se eu não Sí. tivesse comprometimento renal, a ação do rim no controle da pressão arterial não deixaria que essa pressão tivesse alterada. Sí, en parte el riñón tiene un papel fundamental. Realmente, como en una de las clases le dije, el caso de la hipertensión arterial en un 85-90% es desconocida la causa, ¿verdad? Por eso le decimos idiopática, hipertensión arterial esencial. Entonces, renal solamente no es. Se habla de que es multifactorial, realmente, ¿verdad? E tem uma afirmação do Guyton que eu não compreendi muito bem, qual é o mecanismo envolvido. Ele diz que a formação excessiva de angiotensina 2 e aldosterona aumenta a sensibilidade ao sal. Isso se dá por mecanismo adaptativo de receptor? ¿Cómo? Ele Perdão? diz que a formação excessiva de angiotensina 2 e de aldosterona é no ponto onde ele está falando sobre... Deixa eu pegar aqui. Ele fala sobre os fatores que aumentam a sensibilidade ao sal. Aí ele fala sobre os danos renais, né, que é a perda de nefrões, redução da massa renal, tudo isso leva a um aumento da sensibilidade ao sal. Então, consumos de sal que não causariam aumento de pressão, nesses casos passam a impactar mais na pressão. E outro fator que ele coloca como um fator que aumenta a sensibilidade ao sal é a formação excessiva de hormônios como angiotensina 2 e aldosterona. Qual é a relação disso? Como que essa produção excessiva desses hormônios causam a maior sensibilidade ao sal? É por sensibilização de receptor? Faz um mecanismo adaptativo? Maior presença de hormônio, menor presença de receptores? No. La hormona aldosterona actúa directamente sobre la retención de sal, ¿ya? La función de la aldosterona es evitar una excesiva excreción de sal, ¿ya? Indirectamente regula la presión, ¿ya? ¿Por qué? La aldosterona... hay dos cosas bien diferentes. La hormona antidiurética funciona sobre la volemia, ¿ya? Volemia, ¿ya? Todo lo que sería líquido, él regula. Aumenta excreción o disminuye excreción de volemia. Pero la hormona aldosterona lo que regula es la excreción de sal. Su función primordial es trabajar sobre la sal, ¿ya? Que es el sodio. Entonces, cuando hay una excreción excesiva de sodio, la aldosterona aumenta para disminuir esa excreción de sodio. El tema es que cuando aumenta la aldosterona, tenemos retención hídrica, porque al retenerse sodio, se está reteniendo moléculas de agua, ¿eh? Una molécula de sodio, 120 moléculas de agua logra retener por cada molécula de sodio. Eso actúa sobre la volemia indirectamente. Entonces, una de las teorías más fuertes es que tenemos que, hay veces la aldosterona disminuye, pero no se elimina sodio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para eliminar sodio se tiene que intercambiar por potasio. Y la dieta suele ser deficiente en potasio. Entonces tendría que haber una mayor ingesta de potasio, una menor ingesta de sodio, para que se pueda dar ese mecanismo de regulación por el riñón. Entonces el riñón se encuentra limitado para poder excretar todo ese sodio, ¿ya? Pese a que la aldosterona está por abajo. ¿Por qué? Porque no puede intercambiar con potasio, ¿ya? Cuando entremos en la parte hormonal, vamos a hablar mucho de lo que serían las hormonas corticotropas de la glándula suprarrenal, en donde tenemos efectos cuando entremos en la parte de la glándula suprarrenal, nosotros vamos a estudiar todas las hormonas que producen y vamos a ver que tenemos hormonas glucocorticoides, ¿verdad? Porque actúa y afecta el metabolismo de la glucosa, y otra categoría que le llamamos mineral corticoides. Dentro de los mineral corticoides entra la aldosterona, y la aldosterona es un mineral corticoide porque logra retener sodio, pero el cortisol también lo hace. O sea, no es la única que actúa sobre el sodio. Entonces tenemos otras hormonas que pueden retenerme sodio, pese a que su principal función es otra, ¿verdad? Pero también me retiene sodio.
Por eso es que hablamos que es multifactorial y puede haber tanto un mecanismo hormonal implicado, un mecanismo alimenticio implicado, ¿verdad? O un mecanismo genético, o bien de mecanismo estructural anatómico por remodelación de los vasos sanguíneos periféricos, que se acuerdan, la remodelación intrínseca termina generando hipertensión por un aumento de la resistencia periférica, porque me afecta todas las leyes implicadas dentro de lo que sería la presión hídrica, ¿verdad? Entonces, realmente es complejo esa parte. Esse capítulo inteiro foi bem complexo. Põe complexo aí, doutor. E a última pergunta e eu passo a palavra para os outros alunos, que eu já estou abusando do professor. O Garton, ele fala, quando ele está explicando sobre, até mesmo sobre um pouco o tratamento, sobre a utilização dos inibidores da enzima conversora da angiotensina, e ele cita uma situação experimental onde ele divide em dois grupos de pacientes, né, ou de animais. Um grupo onde o sistema renina-angiotensina-aldosterona está funcionante e um onde esse sistema não está funcionante. E ele coloca que se você administrar uma quantidade de sal nesses dois grupos, o grupo onde eu tenho o sistema funcionando, a pressão arterial ela vai aumentar em torno de 4 a 6 milímetros de mercúrio. E o grupo onde esse sistema não funciona, essa pressão vai aumentar de 50 a 60 milímetros de mercúrio com essa mesma ingesta de sal. Sí. A minha pergunta é, quando se indica para um paciente um tratamento de hipertensão arterial com IECA, o inibidor da enzima conversora, é necessário fazer uma instrução muito rigorosa para ele controlar a ingesta de sal também? Porque, em tese, nesse paciente, o sistema renina-angiotensina-aldosterona vai estar inibido pela enzima inibidora, pelo fármaco inibidor. E eu vou ter uma ingesta de sal que vai potencializar o aumento da pressão? Isso eu não consegui fechar a chave. Sí. Y pese a que nosotros indicamos que fármaco antihipertensivo y se pide que se disminuya la ingesta de sal, ¿verdad? La última evidencia habla de lo siguiente, de que hay personas que sufren de cuadros hipertensivos sensibles a ingesta de sal y otras personas que sufren de cuadros hipertensivos que no son sensibles a ingesta de sal, es decir, comen la sal y no afecta tanto su presión sanguínea, ¿verdad? La mayor parte de la ingesta de sal no viene de la comida preparada culinaria dentro de la casa, viene de los alimentos ya procesados, ¿ya? O de lo que se come afuera. Entonces, en el caso de que se bloquee la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? El bloqueo es por competición, o sea, no bloqueamos todo, ¿ya? Podemos llegar al tope de la dosis máxima del fármaco y no va a estar totalmente el 100% de esas enzimas bloqueadas, va a estar parcialmente bloqueada. Entonces, por más que haya angiotensina 1, algunas partes se va a seguir convirtiendo. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a seguir funcionando porque no logramos bloquear el 100%, ¿ya? Es más, no sería conveniente bloquear el 100%. Entonces, se bloquea hasta una parte, la otra sigue funcionando, ¿sí? Entonces podemos llegar al tope de la dosis máxima del fármaco inhibidor de angiotensina, que va a haber igual algunas enzimas que van a estar metabolizando la angiotensina 1 para pasarlo a la 2 y esta a su vez estimulando la liberación de aldosterona. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, los niveles plasmáticos de sodio va a determinar la liberación de aldosterona, porque como le digo, la angiotensina 2 no es la única que estimula la liberación o inhibición de aldosterona. La concentración de cloruro de sodio también lo hace, ¿sí? Muchas gracias, doutor. De Muchas nada. gracias.
aplican un medicamento de ahora. ¿De qué? Ah, ya, cuando le atropellé a Reinaldo. Acá te iban a llevar al hospital de Franco, dice Reinaldo. No, al hospital de trauma, llévele. A ver. Pior que eu acho que ia te levar só de carro, nem colete cervical ia colocar. Né? Que beleza, hein? Os amigos aqui são ótimos. Não chegamos na aula de colete cervical ainda, professor. Ainda não. Primeiro auxílio já chegaram ou não? Sim, mas não nessa aula ainda. Faltei nessa aula. Aí, viu que é importante não faltar em aula, hein? Imagine faltar justo na aula de reanimação, SCP. Vamos saber com quem que eu posso contar. Com o Lucas não posso, com o André também não. Eu tive um colega que faltou na aula de RCP e a gente foi no plantão, primeiro dia de plantão. E justo teve um paciente que entrou em paro, daí falaram para nós, aí dois novinhos, venham para cá, vamos reanimar. Daí o cara, meu colega que tinha faltado, ele me olhou, assim, cara branco ficou. O que foi? Falei para ele. Cara, eu não assisti essa aula, falou para mim. Deixa que eu te oriento, mas faça o que eu falo, falei para ele. Não me falta em aula de prática. Até hoje ele lembra disso. Ele costuma me escrever, eu aprendi a reanimar com você. Dançando já na prática. Muito azar. É azar dele, né? Na primeira mesmo. Acho que foi o karma. ¿Cómo relacionamos la presión regulada por el rin? Puede-se determinar que toda dor de rim terá pressão alterada. Não entendi. Não entendi bem a pergunta. A ver se alguém me lo repite. Ele perguntou o seguinte, professor. Se a pressão é regulada pelo rim e eu faço uma doação do meu rim, eu vou ficar então com um rim só. Sim. O doador pode ter uma alteração da pressão arterial? Não. Un riñón es suficiente para regular todo el sistema. ¿Sí? Es suficiente. Doutor, quem só tem um rim tem tendência de ter a pressão mais baixa? No necesariamente. No. Tener un solo riñón es suficiente para regular todo el sistema, ¿no? El estímulo de la aldosterona, como le digo, es dependiente, si bien de la angiotensina 2, las concentraciones que el riñón que queda compensa al faltante, ¿sí? Entonces no hay esa afectación. Al inicio el órgano se va a ir adaptando, pero sí, se dan ciertos cambios a nivel del riñón que quedó y compensa y logra dar abasto. El único riesgo es que haya la formación de un cálculo, obstruya, me genere una glomerulonefritis o una pielonefritis y afecte el único riñón que queda. Ahora, es el único riesgo que tenemos ahí, tanto para el que recibió como para el que queda con un riñón. Pero después no hay nada especial que quede uno solo. Compensa tranquilamente, ¿sí? Prof, o meu avô descobriu com 92 anos que tinha um rim só. A vida inteira ele só teve um rim e foi descobrir só com 90 e poucos anos por causa de uma outra coisa que ele foi fazer no médico. Ainda bem que descobriu com essa idade, senão ele ia estar privado a vida toda de bebê, de um monte de coisa. Por um lado, foi bom para ele. Pois então. Ô, prof, Sim. meu padre tem 3 riñones.
Que consequência... E tem 78 anos. 3 riñones, no, nada. Pode doar para 2 pessoas. É o bom que ele tem. Não, consequências não tem, tá? Professor, Olá. Que é? minha esposa está duvidando aqui, mas também descobriu por acaso, né? No exame. Ela está perguntando onde que fica o terceiro rim dele, não é? Eu vou saber. No, generalmente está cerca de uno de los riñones y queda una masa lateralizada generalmente, pero sí en la misma ubicación, ¿ya? Y está adosado prácticamente pegado al otro riñón. Doutor, posso fazer uma solicitação? Sí. Sobre os capítulos, teria como orientar-nos sobre quais subtítulos ali dentro do capítulo são os mais importantes? Porque às vezes a gente perde tempo com alguma coisa que não é tão relevante, entende? Tem como fazer isso com a gente? Yo no le pasé eso el lunes. No. Bueno, no tengo. Voy a abrir acá la computadora. Porque Como se se você fosse pega o uns capítulo, chaves do capítulo, sabe? Para a gente focar mais. ¿Cómo? Uns ponto-clave, De los capítulos. sim, para que a gente possa dar mais atenção e focar mais. Porque às Sí, vezes a gente vem com tanta pergunta que não tem nada a ver com, com o tema de maior importância do capítulo e a gente acaba fugindo do foco. porque se você tem algumas partes que são as mais importantes para saber, doutor, você pode às vezes procurar em outras fontes. Às vezes você fica perdendo tempo lendo o capítulo inteiro e nem tudo é importante nele, entende? Não sí. sei. Não sei se tem como você dar esse norte para gente. Eu costumo dar ou não? Ou é para a turma C que eu dou o tópico mais importante? Eu não lembro. Para gente, acho que não deu, não. Não? Tem gente que então tem foi. turma preferida aí, ó. Ah, é? Tem turma preferida, doutor? Não tenho turma preferida. Todo mundo vai apanhar do mesmo jeito. Entendi. Então facilita para a gente apanhar menos. Ah, tá. Se atropelar, você já me atropelou, então. Isso já fiz hoje. Tá ótimo. Ainda bem que é sexta-feira. Imagina se fosse segunda. Nossa. Vou passar dolorido a semana. Vai passar com dor de cabeça. A ver, de este capítulo, sí, aquí. Vamos desde el 16. Vamos desde el 16. Creo que en el 16 tampoco le pasé los tópicos importantes, ¿verdad? No, bueno. Vamos Não, desde... tem um doutor que eu lembro. ¿No? Bueno, entonces le estaba pasando al otro grupo y yo creyendo que le pasaba a ustedes. Lo más probable es que le pasaba los 2 días a ellos y yo no me daba cuenta. Bueno, capítulo 16. En mi librito dice microcirculación y sistema linfático. ¿Ya? No sé si le llegué a decir que los puntos más importantes de ese capítulo es entender las presiones a nivel del capilar. Creo que sí le llegué a decir eso. ¿No? Bueno. Como? Que el punto más importante de ese capítulo es entender las presiones a nivel de los capilares, que sería el equilibrio de Starling y las presiones que aparecen. Oh, ¿dónde se fue mi libro? Acá. ¿Ven mi libro? ¿Alguien me dice? ¿Me confirma?
¿Aparece en el libro? Dá para ver. Ok. Bueno. En el caso del capítulo 16, habla del intercambio de líquido entre plasma intersticio y el factor de protección linfático, ¿ya? Entender el concepto de cómo se da ese proceso, ¿ya? Y el libro cita la fuerza del extremo arterial capilar, y ahí tenemos la hidrostática capilar, la coloidosmótica capilar, la hidrostática intersticial y la coloidosmótica del intersticio, ¿ya? Tenemos uno para extremo arterial y uno para extremo venoso, ¿ya? Y prácticamente la única fuerza que cambia entre todos es la hidrostática del extremo arterial al extremo venoso. El resto de las presiones se mantiene igual, que sería 28 coloidosmótica intravascular, 8 coloidosmótica intersticial y menos 3 milímetros de mercurio en lo que sería la hidrostática intersticial. Esas presiones es constante, no cambia casi. La que va a cambiar es el extremo capilar arterial, que es de 30 milímetros de mercurio, hasta el extremo venoso, que termina siendo 10 milímetros de mercurio. Hasta ahí perfecto, entender esas fuerzas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a entender? La fuerza neta. La de salida que se queda a nivel del extremo arterial y la de entrada que tiene el extremo venoso, ¿ya? Y que permite el intercambio de líquido. Y para entender bien ese concepto, Starling hizo una presión media de ambas hidrostáticas, que era de 30 y de 10, y quedó en 17,3. ¿Ya? El factor de protección que me confiere el linfático. ¿Ya? Este contenido se centra en entender eso. ¿Sí? Esas presiones, cómo se da el intercambio de líquido entre intersticio capilar. ¿Ya? Bueno. Creo que le pasé eso a ustedes. Porque el otro grupo empezó esta semana recién con esto, y yo la semana pasada le habría dicho que era el tópico más importante de este contenido es ese. Bueno, entender la fuerza, y le dije, no necesitan memorizar todo esto, pero sí necesitan entenderme bien que es el equilibrio Starling. ¿Sí? Y terminó este capítulo porque el capítulo termina hablando de todo eso, ¿ya? Bueno, ¿qué función cumple la linfa? Obviamente entender bien, ¿ya? El foco es eso, ¿ya? Y cómo se va a dar, a ver, ¿dónde está eso? El proceso de bombeo linfático. Oh. Más abajo va a estar. Velocidad de flujo. Bomba linfática. Acá, este concepto, ¿ya? Que la bomba linfática impide el flujo retrógrado, ¿ya? Cuanto mayor sea la presión en el intersticio, mayor va a ser la permeabilidad por el poro linfático, porque esto se abre, ¿sí? Pero van a ver que cuando aumenta la presión dentro del conducto linfático, esa presión misma actúa ejerciendo fuerza sobre el poro y lo cierra, ¿ya? Y el sistema linfático va de un compartimento a otro. Entonces, cuando aumenta la presión en este compartimento, me va a cerrar, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene presencia de valva. Entonces, no hay flujo retrógrado. Es un flujo unidireccional. Y el factor de protección linfático, que hasta 4 milímetros de mercurio, creo que lo toma como referencia esa presión el gaito, ¿ya? El Stuart Fogg usa 5. Eso es lo más importante del tópico capítulo 16, entender esos conceptos. Que si bien el libro explica en todo el capítulo, el foco es entender esa idea general, ¿ya? De cómo se da el intercambio de fluido a nivel capilar, cuáles son las fuerzas que intervienen, ¿sí? Que es la hidrostática coloidosmótica, tanto capilar e intersticial. Y bueno, no sé si el libro cita eso, pero cuando se altera esa presión hidrostática o esa presión coloidosmótica, va a terminar dando edema, ¿sí? Siempre y cuando se sobrepase la presión intersticial por encima de 5 milímetros de mercurio de factor de protección del linfático. Luego tenemos capítulo 17, control local humoral de flujo sanguíneo. Bueno, en este se habla de las teorías que hay
respecto a cómo el tejido regula su propio flujo sanguíneo. ¿Ya? Teoría de la depresión de oxígeno, teoría metabólica. Las dos teorías tienen que aprenderse y dominar bien la teoría de la depresión de oxígeno porque es la más aceptada. ¿Okay? Y el libro se centra en explicar todo ese proceso. Entonces, eso sería el control de parte del propio tejido. Luego tenemos control de flujo sanguíneo por el sistema nervioso central, que se da a través del simpático, ¿ya? Cómo se da ese proceso. Y el control humoral, que sería por histamina, óxido nítrico y sustancias vasoactivas, ¿ya? En general, porque hay muchas. No sé cuántas cita el libro en esta parte, creo que muy pocas citadas. Voy a mirar de todas formas. Vamos. Estas son las remodelaciones que le estaba citando hace rato que también tienen injerencia sobre la hipertensión. ¿Ya? Acá, control humoral. Ahí está. Noradrenalina, adrenalina, angiotensina 2, vasopresina y bradicinina, histamina. Estos dos nomás cita como vasodilatadora. Bueno, y no cita óxido nítrico, no puede ser. Tiene que citar. Ele No. cita, mas cita bem antes. Está antes. Sí, porque no puede faltar óxido nítrico, es el principal. ¿Ya? Bueno, pero de todas formas, aquí vamos. Voy a mirar de todas formas, tiene que estar óxido nítrico. Ele cita, doutor. Ele cita antes de começar a falar Acá. de regulação a largo prazo. Está, acá, sí. Ahí está, perfecto, genial. Esta parte es, aquí habla. Bueno, en este capítulo lo más importante es entender cómo se regula el flujo sanguíneo a los tejidos. ¿Ya? Muchísimas veces ya dijimos que el tejido regula su propio flujo sanguíneo. Es entender el concepto de por qué no se irriga todos los tejidos al mismo tiempo, por qué tiene una irrigación intermitente, qué arterias son las que intervienen en la regulación del flujo sanguíneo, que es la metaarteriola y las arteriolas, y cómo se regula el flujo. Ahí tenemos dos teorías, la depresión de oxígeno y la metabólica, dos teorías que son regulación del flujo sanguíneo rápido, ¿ya? Luego tenemos la del control a largo plazo de la regulación sanguínea de los tejidos, porque tenemos a corto plazo, que es la teoría de depresión oxígeno metabólica, y a largo plazo tenemos la de la angiogénesis, ¿ya? Producción de nuevos vasos sanguíneos, porque el tejido entra constantemente en hipoxia, libera sustancias señalizadoras químicas e induce la angiogénesis. ¿Es importante entender eso? Sí. ¿Por qué? Porque me va a entender en patología, me va a ayudar en patología a entender por qué el cáncer está ampliamente vascularizado, porque es un tejido altamente metabólico por la mitosis acelerada que tiene, por un lado. Por el otro lado, constantemente depresiona mucho el oxígeno, entra en hipoxia, libera señales químicas y eso induce la neoformación de vasos sanguíneos, entonces tiene muchísimo vaso sanguíneo y es un territorio odiado por los cirujanos por ese motivo. ¿Ya? Bueno. Cuando hacemos actividad física también se induce la angiogénesis, creo que el libro muestra un ejemplo. Entonces, esos son mecanismos a largo plazo de la regulación del flujo sanguíneo de los tejidos. Y luego el control nervioso, ¿ya? Que lo hace a través de la adrenalina y noradrenalina, vía simpática. Recuerden que las arteriolas tienen principalmente inervación simpática, no hay parasimpática. Es rara la zona donde hay, son excepcionales, ¿ya? A nivel intestinal es donde vamos a encontrar eso. Pero en el resto del tejido, inervación simpática. Y luego el control humoral, ¿ya? Que sería sustancia señalizadora, ¿sí? Ahí entra la bradicinina, ahí entra óxido nítrico, que es una producción del endotelio propio de óxido nítrico para la vasodilatación. Ahí entra la angiotensina 2, ahí entra la histamina
entre otros, ¿sí? Todo eso son regulaciones humorales. Importante entender la histamina porque cuando tenemos un shock anafiláctico lo que se libera es mucha histamina, genera una vasodilatación generalizada, no hay suficiente sangre para irrigar todos los tejidos al mismo tiempo, por eso entra en hipotensión. De ahí del por qué las personas que tienen riesgo de sufrir shock anafiláctico tienen que andar con la pistolita de epinefrina, ¿ya? La lapicera de epinefrina. Bueno, ese es el foco de este contenido. Remodelación a largo plazo. Miren qué lindo. Este es de un músculo de ratón sedentario, como todos los estudiantes de medicina, ¿ya? Después empiezan a hacer ejercicio y como estos vasos sanguíneos son muy escasos para irrigar toda esta masa muscular, entra en hipoxia, libera sus señales químicas que inducen la neovascularización y se forman nuevos vasos sanguíneos. ¿Ya? Ahí este músculo ya no sufre hipoxia, por más que haga ejercicio. ¿Sí? Bueno. Las remodelaciones que se puede dar a nivel de los vasos sanguíneos también estudian porque estos son mecanismos implicados en la hipertensión arterial. Le va a servir en fisiopatología. Otro punto que me faltó citar. La regulación nerviosa del sistema la presión sanguínea, ¿ya? A ver, regulación nerviosa, circulación y la presión. Bueno, esto sí es prácticamente todo el contenido. La zona donde se da, ¿ya? Bulbo raquídeo, zona de la protuberancia, ¿ya? Como les dije, principalmente inervación simpática y cómo es que este sistema regula el flujo sanguíneo, ¿ya? Bueno, el sistema nervioso simpático ya sabemos que regula todo el aparato circulatorio cardiovascular en sí luego, ¿sí? Todo ese concepto está en este punto, ¿verdad? Si bien no tenemos inervación parasimpática a nivel de los vasos sanguíneos, indirectamente el parasimpático también puede afectar flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque cuando hay un estímulo parasimpático, baja la frecuencia cardíaca, baja el gasto cardíaco, baja el flujo capilar, ¿sí? Entonces indirectamente se regula no por cierre o apertura de meta arteriola, eso lo hace solo simpático. Aumentando tono simpático, vasoconstricción en la periférica por los receptores, ¿ya? Disminuyendo tono simpático, vasodilatación, ¿ya? Y el parasimpático lo hace indirectamente a nivel de la bomba. Mecanismo de funcionamiento de los vasoreceptores, de eso no se van a escapar, pregunta de examen constantemente. Los reflejos de los vasoreceptores, otro tema importante, porque en base a eso ellos regulan la presión, obviamente, ¿sí? O sea, de esa forma funciona. Y el libro usa mucho gráfico para tratar de explicar cómo funciona nada más. El punto es entender cómo funciona. Aquí cita los quimiorreceptores, pero eso vamos a profundizar en aparato respiratorio, ¿ya? Pueden leer ya, tener una idea. Aquí le da un panorama general, pero profundiza los quimiorreceptores en aparato respiratorio. Ahí vamos a estudiar los quimiorreceptores, está a nivel del seno carotidio, y vamos a estudiar las neuronas quimiosensibles que está a nivel del bulbo raquídeo, zona de protuberancia, ¿ya? Ahí vamos a estar viendo la parte ventral, dorsal y neuronas quimiosensibles que se encargan de regular la frecuencia respiratoria, tanto de volumen corriente, inspiración profunda y expiración profunda. Y responde a los quimiorreceptores, obviamente. Entonces aquí ya le da un panorama, pero vamos a profundizar en otro capítulo. Reflejo auricular de la presión, sí, también, ¿ya? Ese es en base a la respuesta del retorno venoso y, bueno, la producción o no de péptido natriurético. Regulación del volumen.
Porque este contenido se centra en cómo se regula la presión arterial. Si bien es un contenido más bien pararenal, ya lo hace porque hablamos de aparato circulatorio, ¿ya? Y la presión sanguínea se regula por varios mecanismos. Primero, nervioso, simpático, vasoconstricción, vasodilatación, frecuencia cardíaca aumentando o disminuyendo gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque si me aumenta el gasto cardíaco, mayor volumen a la aorta, con plan si ya estudiamos, entonces la presión sube, ¿ya? Viceversa, bajaría. Entonces tenemos ese mecanismo, que es fisiológico en parte, y en otra parte biofísico. Bueno, eso es una forma, uno de los fenómenos que afecta la presión sanguínea. El otro fenómeno que me va a afectar la presión sanguínea sería la regulación humoral, es decir, hormonas. Ahí entra el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Si bien es a largo plazo, también entra ahí. Mecanismo nervioso, vasoreceptores junto con el simpático. Volumen, porque a mayor volumen, mayor presión sanguínea. ¿Por qué? Porque la complancia es disminuida. Si tengo más volumen, me va a aumentar la presión. ¿Quién regula volumen? Hormona antidiurética. ¿Ya? De vuelta entra ese factor ahí. Los reflejos, obviamente. ¿Por qué los reflejos? Reflejo auricular, mayor retorno venoso, justo entra. Mayor retorno venoso, automáticamente me aumenta el gasto cardíaco. Por eso cita el reflejo auricular. ¿Ya? Reflejo de, bueno, estos dos son reflejos auriculares. El de Bainbridge, creo que eso me había preguntado luego fue Andrés, creo que me había preguntado luego, ¿verdad? Sí. Estos dos reflejos afectan presión sanguínea. Ambos son reflejos auriculares, ¿ya? Uno por mayor distensión en la aurícula, hiperexcitación porque me genera una mayor permeabilidad de sodio a nivel del nódulo sinusal y automáticamente me aumenta la presión sanguínea. El otro sería por el mecanismo de péptido natriurético, ya que también es sensible a la distensión auricular, ¿ya? Para aumentar o disminuir su producción, ¿ya? Péptido natriurético es muy importante. El gaito no profundiza mucho, pero es un importante marcador para determinar cómo está respondiendo a tratamiento un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque cuando la presión está muy aumentada a nivel de la aurícula, aumenta la producción excesiva de péptido natriurético. Y eso me está determinando de que si mi tratamiento está funcionando, tendría que estar bajando, ¿ya? Entonces me sirve como un marcador de seguimiento a la respuesta terapéutica de mi paciente con insuficiencia cardíaca, ¿ya? De la importancia de entender cómo funciona. Pero en hormonas se cita más que en cardíaco, pero tienen su importancia. Bueno, esta respuesta isquémica, que sería la respuesta de Cushing, ¿ya? Es más patológico, ¿ya? No es tanto fisiológico, ¿sí? Entonces, a modo de información general, por si cae en alguna pregunta, tiro al aire que el profesor se olvidó que no le dio mucha importancia y justo ese día le quiso atropellar a Reinaldo y puso en el examen. Bueno, ahí tener una información general, ¿verdad? Porque no va a ser muy específico también si es así. Es general, entender nada más. Reinaldo aí desse... Reinaldo, fala para a doutora Cera, o doutor Gutierrez que me atropelou na videoconferência. Pode deixar. Vamos marcar uma reunião. Bueno. Eu pedi umas informações e ele me atropelou. Ele me atropelou com o carro. A ver si hay preguntas en el chat. Creo que me escribieron en el chat. No. Se alguém conseguir anotar tudo certinho, manda no grupo. Não é, mano? Tá. Risca seu livro. O livro tá para riscar. Ela quer vender o livro de volta ao outro ano. Não quer guardar. Não quer nem riscar ele. Pega o marcador e vai marcando aí em cima do livro. Prof, o meu livro já é usado, já marquei tudo, já risquei, já escrevi. Pega outra cor e risca em cima.
A ver, creo que me pasé aquí. Cushing, isquémica, todo isquémica. Bueno, aquí entra la parte del control nervioso, ¿ya? Este reflejo de compresión abdominal es interesante aprender, ¿ya? Tener el concepto porque se suele aplicar. Una persona con lipotimia ortostástica podemos utilizar que sería el mecanismo de Valsalva, ¿sí? Para aumentar retorno venoso al corazón y que éste responda tratando de aumentar el gasto cardíaco y consecuentemente la presión sanguínea, ¿sí? Bueno, esto sería la onda vasomotora, oscilación. Bueno, estos dos, la oscilación de los varoreceptores y los quimiorreceptores, aprendan. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la lipotimia ortostática, que es fisiológica, ¿sí? Porque recuerden que los varoreceptores son nerviosos, responden muy rápido, pero las arterias están rodeadas de musculatura lisa. Y si ustedes se recuerdan, la musculatura lisa es de contracción y relajación lenta. Entonces tiene un periodo de latencia en el que va a dar respuesta. Si la persona estuvo mucho tiempo sentada y se paró bruscamente, le va a dar una hipotensión, se va a quedar todo negro y algunos se asustan y van a consultar por eso, ¿ya? Entonces, en algunos casos se da desmayos. Obviamente hay que descartar hipoglicemia y algún trastorno cerebral, se pide todo el ataque y si no sale nada, bueno, una lipotimia ortostática. Ahí se evalúa las condiciones en las que se presentó la lipotimia, ¿verdad? Bueno, los periodos de latencia son en parte también la parte de respuesta, creo que habla más arriba, periodo de tiempo en que va a responder. No me acuerdo en qué parte hablaba del libro, pero bueno. Y luego sería las presiones en las que funcionan estos dos, ¿ya? Específicamente los quimiorreceptores. Entonces, los quimiorreceptores van a detectar los cambios de presiones sin ningún inconveniente, ¿sí? Siempre y cuando se encuentre dentro de cierto rango, ¿ya? Entonces, pasando esos rangos, ya empieza a no tener una respuesta buena estos quimiorreceptores, si bien se adaptan a presiones muy altas, ¿verdad? Y este creo que era el último capítulo, o hay otro. Este es de la siguiente semana, si no me equivoco. Y mira un poco el programa. Eh, El 19 también. Vamos por el 19 ahora. E o 33, que é da próxima semana. Ahí está. Bueno, la parte del sistema renal vamos a profundizar en renal, ¿sí? Pero es interesante que tengan ya un concepto general de este capítulo, ¿verdad? Más bien la parte de cómo el sistema renal regula la presión arterial a largo plazo. Y si bien el libro da muchas vueltas para poder explicarlo, ¿verdad? Necesariamente tiene que hablar de todos los factores que están implicados en la presión y cómo el riñón lo va a regular. Bueno,
acá, los dos determinantes de la presión o de lo que va a terminar generando cambios de presión a largo plazo, ¿ya? Que sería, en parte, el desplazamiento o la forma en que el riñón se va, o la velocidad de eliminación o la capacidad de eliminación que tiene ese riñón de el sodio y el agua, ¿ya? Porque el riñón tiene la capacidad de poder eliminar hasta 20 litros de agua hora, ¿sí? Entonces tiene cierta limitación y eso va a mover al riñón justamente. Y bueno, el otro sería la ingesta justamente de estas dos cosas, ¿ya? Eliminación de sodio y agua y la ingesta de sodio y agua. Es lo que determina la presión a largo plazo, en ese sentido. La resistencia periférica, que si bien ya estamos hablando en este caso de un factor patológico, ¿sí? Es otro determinante del aumento de presión a largo plazo. ¿Por qué? Porque se va a dar la remodelación vascular, que es lo que le pedí que lean en el capítulo anterior también. Y este es el resumen de este capítulo. Esto es lo que tienen que entender. Si entienden este cuadro, se tragaron el capítulo. ¿Ya? Porque el foco del capítulo es, si bien da muchas vueltas al inicio, es explicar este proceso. Cómo se da. ¿Sí? ¿Me captaron o no? ¿Sí? Después el libro habla mucho de experimentos de los cambios de volemia, ya que son estos, los gráficos que él muestra para determinar y explicar ese proceso y cómo se va adaptando, ¿ya? Esto es un gráfico comparativo de lo que sería el volumen de líquido extracelular cuando ingerimos mucho volumen, ¿ya? Cómo después se va a comportar el volumen de sangre, gasto cardíaco y cómo todo el mecanismo se vaya ajustando para que prácticamente de un gran ingreso de volumen termine en un mínimo cambio o efecto sobre la presión, ¿ya? Pero la presión arterial a largo plazo puede quedar para arriba si no hay un mecanismo de regulación. Bueno, y acá el otro cuadro interesante e importante sería el mecanismo humoral de regulación de la presión sanguínea, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Prácticamente el libro da toda la vuelta para explicar esos dos y después concluir de vuelta con esto. Aquí converge todos los factores que pueden tener injerencia sobre la presión sanguínea en función al tiempo, ¿ya? Regulación rápida, ¿ya? De segundo a minuto y a largo plazista o largo plazo de horas a días, ¿ya? Es entender los tres cuadros. Había un cuadro amarillo más que creo que me pasé ese cuadro. Son tres cuadros. El capítulo tiene tres de estos. Todo el capítulo gira para explicar esos tres cuadros y si ustedes me entienden esos tres cuadros, este capítulo está logrado, ¿ya? Porque entendiendo esos tres cuadros después se van a dirigir a este gráfico y si logran entender este gráfico y todos los factores implicados, todo el aparato circulatorio, entendieron, ¿ya? Y ahí culmina esto, porque el 20 no entra. Bueno. El lunes podemos ver de los otros capítulos también para ir pasándoles. ¿Les parece? Dejamos por aquí la conferencia
Y de los capítulos que faltaba del 16 para atrás podemos ir viendo también los tópicos más importantes. ¿Sí? Quedamos así. Que tengan un excelente fin de semana. Doutor, depois eu passo a conta para você dos gastos do hospital. Passa para mim e eu vou te passar do seguro do carro. Tchau, tchau. Buen fin de semana. Tchau, doutor. Graças, doutor.